Buenas tardes, yo soy el abogado Michael Borja y yo soy un abogado de inmigración. Y hoy día voy a hablar de cómo es que una persona puede ganar la ciudadanía dentro de los Estados Unidos. Para ganar la ciudadanía dentro de los Estados Unidos, la persona primero tiene que ser un residente. Para aplicar para la ciudadanía, la persona tiene que mandar una aplicación que se llama el N-400. Eso se tiene que mandar al Departamento de Inmigración. Y hay que pagar $725, que es el costo de la aplicación, $725. Eso es lo que hay que mandar al Departamento de Inmigración. Ahora, para que una persona satisface los requisitos para ser un ciudadano, tiene que satisfacer lo siguiente. Primero, si la persona ganó la residencia a través de su esposo o su esposa, la persona tiene que o puede aplicar para la ciudadanía 3 años después de que la persona actualmente ganó la residencia. Entonces, si la persona ganó la residencia hace 3 años y la otra condición es que la persona tiene que estar con su esposa o su esposo. Si la persona todavía está con su esposo o su esposa, la cual la persona actualmente ganó la residencia con, la persona ahora actualmente puede aplicar para la ciudadanía. Cuando se manda la aplicación para la ciudadanía, hay que demostrar al Departamento de Inmigración que la persona todavía sigue con su esposa o su esposo. Es muy importante y es uno de los requisitos. Si la persona vuelvo y repito, si la persona ganó la residencia a través de su esposa o su esposo, puede aplicar 3 años después de haber ganado la residencia. Si la persona no ganó la residencia a través de su esposo o su esposa, es decir, lo ganó en otra manera, sea a través de trabajo o a través de otro familiar, la persona puede aplicar para la ciudadanía 5 años después de haber ganado la residencia. O si la persona actualmente ganó su residencia a través de su esposo o esposo, pero se divorció durante los 3 años, también le toca esperar 5 años para aplicar para la ciudadanía. Entonces, hay 2 diferentes tiempos. 3 años si la persona ganó su residencia a través de su esposo o esposo, siempre y cuando la persona todavía sigue con su esposo o su esposo, o 5 años para cualquier otro tipo de residente. Eso es decir, un residente que ganó su residencia a través de un hermano, su madre, un padre, o si ganó la residencia a través de su esposo o esposo, pero se divorció, hay que esperar 5 años. Entonces, asumiendo que la persona haya esperado suficiente tiempo, 5 o 3 años, la persona ya puede aplicar para la ciudadanía. Ahora, durante ese tiempo es muy importante de determinar cuánto tiempo esa persona haya estado en los Estados Unidos. Para una persona que está aplicando a los 5 años después de haber ganado la residencia, la persona tiene que haber vivido en los Estados Unidos a lo mínimo 30 meses de los 5 años que la persona ha vivido aquí. Es decir, en 5 años hay 60 meses. Durante esos 60 meses, la persona tiene que haber vivido más que los 30 meses. Es decir, que la persona ha vivido más aquí en los Estados Unidos que en otro país. Y el Departamento de Inmigración va a querer saber todos los tiempos que la persona ha viajado fuera de los Estados Unidos y va a contar todos los días que la persona ha estado fuera de los Estados Unidos. Entonces, si la persona ha vivido más que 30 meses dentro de los Estados Unidos durante esos 5 años, la persona puede aplicar para la ciudadanía. Si la persona ha vivido, vamos a decir que hay una persona que durante esos 5 años ha vivido 4 meses, regresa a los Estados Unidos, se queda 3 o 4 meses, se queda 4 meses en otro país y hace eso todos los años. Esa persona no va a poder esa persona no va a poder aplicar para la ciudadanía. Es decir, puede aplicar, pero le van a negar. Pero si la persona, otro ejemplo, vamos a cambiar eso. Una persona ha vivido 4 meses dentro de los Estados Unidos, 3 meses en el exterior
y hay 5 meses de nuevo dentro o 4 meses después en los Estados Unidos, durante un año, esa persona puede aplicar para la ciudadanía siempre y cuando mantiene los mismos tiempos durante los 5 años. Entonces es importante de calcular cuántos meses, cuántos días la persona ha estado en el exterior de los Estados Unidos y cuánto tiempo ha vivido dentro de los Estados Unidos. En la aplicación hay que poner todos los viajes que la persona ha tomado fuera de los Estados Unidos, y es muy importante determinar eso. La misma cosa aplica para una persona que está aplicando después de los 3 años. Tiene que haber a lo mínimo la mitad del tiempo haber vivido dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que calcular siempre cuánto tiempo la persona ha estado aquí y en el exterior. Personas pueden viajar. A veces tengo clientes que son residentes y les da miedo de viajar pensando que no van a poder aplicar para la ciudadanía. Sí pueden viajar, sí pueden estar meses afuera. La única cosa es calcular todo el tiempo durante sea los 3 años o los 5 años. La otra cosa que es muy importante es que hay que determinar la conducta de la persona durante los 5 años. El Departamento de Inmigración básicamente cualquier persona que está aplicando para la ciudadanía debe haber no cometido un delito durante los 5 años antes de aplicar para la ciudadanía. Si una persona ha cometido algún delito durante esos 5 años, puede ser algo mínimo. Es posible que si la persona aplique para la ciudadanía, probablemente van a negar la ciudadanía. Entonces es importante que la persona mantenga su buen carácter, su buen récord durante los 5 años. Si una persona ha cometido un delito, bueno, tal vez a esa persona le va a tocar esperar 5 años desde el momento que la persona fue arrestado y condenado por ese delito para aplicar para la ciudadanía. Es decir, vamos a decir que una persona está aquí 2 años y comete un delito. 3 años después la persona quiere aplicar para la ciudadanía. Es muy posible que no le van a dar la ciudadanía porque la persona cometió un delito a los 2 años después de haber sido un residente. Esa persona debe esperar desde el momento que cometió el delito 5 años más antes de aplicar para la ciudadanía. No hay nada que es fijo aquí. No se puede decir que un delito o otro delito lo van a aprobar o lo negar, pero es muy importante durante los 5 años mantener su buen carácter moral aquí en los Estados Unidos. Asumiendo que la persona tiene el tiempo aquí y no ha cometido el delito, la persona puede aplicar para la ciudadanía. Vuelvo y repito, cuesta $725 y se tiene que mandar la aplicación que se llama el N-400. Cuando se manda eso, normalmente yo diría como a las 10, 11 meses le va a tocar una cita. En esa cita, la persona va a ser en inglés, asumiendo que la persona ha estado aquí y que ya no es más que 55 años y que no ha tenido más que 20 años dentro como residente. Asumiendo que la persona solamente ha sido un residente 5 o 3 años, la entrevista va a ser en inglés. Entonces, si la persona no puede hablar en inglés, se le va a hacer obviamente bien difícil aplicar y ganar la ciudadanía. Asumiendo que la persona puede hablar el inglés, la persona va a la entrevista y la entrevista va a ser en inglés. Les van a hacer varias preguntas sobre... primero le va a hacer preguntas que tiene que escribir ciertas cosas en inglés. Va a haber ciertas preguntas muy fáciles, como escribir en inglés, I pay taxes, yo pago impuestos. Preguntas como escribir... el presidente de los Estados Unidos es Trump, o en inglés, the president of the United States is Trump. Son oraciones bien simples que la persona tiene que escribir y lo tiene que escribir bien. Esa parte es bien fácil para cualquier persona que puede hablar en inglés. Aparte de eso, tiene que hacer el examen cívico. El examen cívico son 10 preguntas sobre la historia y la cívica de los Estados Unidos. Esa parte
en verdad no es tan difícil porque son 100 preguntas en total. Es decir, tú puedes buscar en el internet y en el internet se puede ver cuáles son las preguntas de las cuales ellos te pueden hacer estas 10 preguntas. Entonces, se puede estudiar con prácticamente un año antes de la entrevista estas 10 preguntas que te van a hacer durante esta entrevista. Entonces, hay que estudiar 100 preguntas durante prácticamente un año para tomar un examen. El día de la cita te van a hacer 10 preguntas. De esas 10 preguntas tienes que contestar 6 preguntas correctamente. Asumiendo que tú pasas la parte de inglés, escribiendo las oraciones, y asumiendo que tú pasas la parte cívica, que tú actualmente estabas correcto en 6 de las 10 preguntas, tú pasaste la parte cívica y pasaste la parte del inglés. El oficial te va a aprobar eso y te va a decir felicitaciones. Ahora te toca esperar normalmente como 3 semanas o un mes después que te van a hacer el juramento. El juramento te va a tocar ir a una de las cortes de Nueva York y ahí vas a estar como con 100 otras personas que también se van a hacer ciudadanos ese día, y normalmente un juez o otro oficial de los Estados Unidos te va a hacer declarar el juramento de los Estados Unidos, y así es como una persona puede ganar la ciudadanía dentro de los Estados Unidos. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, por favor llámame a 718 La Migra, que es 718-526-4472. Gracias.